¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Panorama. Y hoy vamos a tratar de reflejar una historia, la de Daniel Solano, un joven salteño, obrero de la fruta. En noviembre de 2011, Daniel Solano desapareció en Valle Medio. Los pesquisas intentaron convencer a la familia y también a las autoridades judiciales y a la comunidad en general que Solano se había ido por decisión propia. La historia no pudo sostenerse en el tiempo. De hecho, policías que llevaron adelante esa investigación hoy están detenidos sospechados de la desaparición de Solano y posiblemente su muerte. Esta es la historia de un joven que se animó a levantar la voz, un obrero rural, un salteño, un jovencito con instrucción secundaria que sabía leer y escribir y que le habían prometido determinadas condiciones laborales y no se las cumplieron. Y por esta razón, posiblemente haya sido desaparecido. Esta es la historia de hoy. Vamos a hablar con investigadores sociales respecto de las migraciones, pero vamos a hablar con el fiscal de la causa, con la familia y también con el abogado que patrocina a los Solano. Un tema que ya lleva más de un año sin respuesta. Una historia que desnuda otras historias aún más escabrosas. Historias de complicidades, historias de poder, historias de abuso, historias de muerte. Sergio Heredia es abogado, hace algún tiempo que está aquí en la región patrocinando a la familia Solano. El hombre es de Tartagal, del mismo lugar de donde vino Daniel Solano. Es abogado, tiene 51 años y es de una familia de abogados. Gracias por estos minutos que nos ofrece Sergio para hablar de Solano, de la causa y de la investigación que ustedes están haciendo. Me interesa saber quién era Solano. Solano es un chico de 26 años en ese momento, guaraní, de una comunidad muy importante, Tartagal, que se llama Cherenta. Con su mamá muerta, su papá únicamente, hermanas, único varón, y bueno, decide venir aquí a trabajar porque tiene el problema que tienen muchos de los aborígenes de Tartagal. Que ¿Era la primera vez que venía a trabajar acá? No, había venido en otras temporadas, del 2010. ¿Y siempre para la misma empresa? Siempre para Agrocosecha, y viene para acá. ¿Por qué lo matan? Lo matan porque... ¿O por qué muere? Porque él se iba a producir un reclamo de lo que él cobra en ese mes, el día que él cobra, que es el 5 de noviembre, el 4, el viernes, él cobra 800 pesos, entonces se reúnen todos, y él era un chico muy preparado, con estudios secundarios, y bueno, iba a haber un replanteo, y en base a lo que iba a determinar siendo una gran estafa, los patrones, los dueños de Agrocosecha, deciden matarlo, ¿no? Ordenan su muerte. ¿Por qué utiliza el término estafa? ¿Cómo se explica? A ver, ¿cómo es eso? Porque todos los aborígenes que vienen en un estado de vulnerabilidad aquí a Río Negro, desde el año 2009, que son estafados por esta empresa, que los traen para tercerizarlo a Expofru, que hoy actualmente se llama Unibec Fruit Argentina. Entonces venían y no les pagaban el dinero que realmente Expofru remitía a Agrocosecha como tercerización, es decir, que no solamente están los aborígenes como víctimas, sino también Expofru y el Estado Nacional por la evasión impositiva. Estamos hablando de muchos millones de pesos y de cientos de trabajadores salteños, tucumanos y santiagueños estafados en una asociación ilícita que funciona acá en el Valle Medio. Sergio, estos son términos muy duros. Se habla de estafa, que es una tipología jurídica, y usted como abogado lo sabe mejor que yo. También habla de asociación ilícita, también es una tipología jurídica. En ambos casos son condenables. Pero necesito que me lo más pedagógico posible, que me diga por qué es una estafa. ¿Cómo se produce la estafa? Es muy sencillo. Ellos elegían la víctima, son los obreros aborígenes. Entonces Expofru le remitía el dinero por el trabajo que hacían esta gente en los campos de Expofru. Pongamos Solano como ejemplo. Entonces, si Expofru determinaba en sus planillas que Solano había trabajado por 1.000 pesos, enviaban los 1.000 pesos a Agrocosecha para liquidar el sueldo. Además de eso, le mandaban un 70%, es decir, 700 pesos más para pagar los aportes, que son un 50%, es decir, 500 pesos, y lo que restaba era los honorarios de la empresa. Si Solano trabajaba por 2.000 pesos, tenían que mandar 1.400. Si Solano trabajaba por 3.000 pesos, 2.100. ¿Qué hacía esta gente? Cuando recibían los 1.000 pesos de Solano, no le daban los 1.000 pesos Solano, le daban 500, con
500 que sobraban pagaban los aportes y se quedaban con los 700. Entonces la víctima es Solano. Es decir, a ver si lo entiendo. Sí. Es decir, los obreros trabajan para Agrocosecha. Pero tercerizan para Expofru. Pero trabajan para Expofrut. Sí. Expofrut le paga la totalidad Totalidad. de los saberes más las cargas sociales más la ganancia del tercerizado, digamos, Muy del bien, tercerizador. así es. Que Esa es ahí la va historia. incluido los 700 pesos. Ahora, quien terceriza los servicios Falsifica. le cobraba al obrero y le cobraba a Expofrut los aportes. Ellos O sea, falsifican. deducía de los dos Él los aportes. falsifica los haberes, falsifican los días de jornales y los estafaban porque le pagaban de menos. Eso es lo que para ustedes es la estafa. Esa es la estafa, exactamente. Es decir, que la Que víctima viene no es funcionando- solamente Solano. Viene funcionando desde hace 4 años, pero se necesitaba la asociación ilícita. ¿Y quiénes son los integrantes de la asociación ilícita? El comisario Aramendi, que es el jefe, el comisario de la Marque, donde se hace la denuncia de desaparición, y él prestaba todo el elemento policial como fuerza de choque contra el obrero, que no se queje. Entonces, cuando el obrero iba a cobrar a las oficinas de Agrocosecha, tenía 7 policías a sus espaldas. Entonces había un total sometimiento en las gamelas, una total violencia. Ahí entra la jueza Bosco. La jueza Bosco cajoneaba todas las denuncias de apremios en su juzgado. Por eso había 170 causas de apremio. Ahí funciona la Secretaría Laboral. Cornejo y la doctora Contanzo eran cómplices también. ¿Quiénes son Cornejo y la doctora Cornejo era Contanzo? el delegado de trabajo y la doctora Contanzo es la asesora legal de la delegación, que pasa a ser la abogada que le pone Agrocosecha a Solano cuando Solano llega. Era todo un encubrimiento. Nosotros hemos descubierto que esta doctora trabajaba para Agrocosecha, tenía teléfono de Agrocosecha. Le descubrimos los mails entre los dueños de Agrocosecha y ella. Entonces esta banda funcionaba para hacer esta estafa millonaria. Y obviamente gente de Expofru, porque Expofru tampoco controlaba. Cuando muere Solano, la muerte de Solano, la investigación judicial tenía que tapar esa asociación ilícita. Es por eso que lo blindan a Solano con abogados, y ahí sale la teoría que estaba en Neuquén, hasta que llegan los abogados de afuera, hasta que llego yo a los 30 días y damos vuelta a todo eso y comenzamos a investigar, y hoy llegamos ya a esa realidad admitida por Expofru de que hubo una estafa millonaria, y yo creo que van a empezar las detenciones en estos días contra estos señores, ¿no? Que son Adrián Lapenta, Gustavo Lapenta, Pablo Mercado, Cornejo, Aramendi. Además de los policías que están... Los policías son unos ejecutores de la orden, se los eligió, eran policías de la noche. Tomemos un policía de ellos, Sandro Berté. Sandro Berté es el autor material, el que lo ultima a Solano. Sandro Berté tenía una condena de 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación por haber cometido apremios. Le sacó la dentadura a un ciudadano de acá de Choele. No podía haber seguido siendo policía. La hija de Berté, se llama Joana Berté, en este momento la Cámara confirmó el procesamiento por severidades por el uso de picana. La esposa de Berté, la mamá de Joana Berté, nos increpó a mí, a la defensora del pueblo, cuando hicimos una conferencia sobre ese caso. Debe ser la única policía del mundo donde el papá está acusado de un crimen, preso con prisión preventiva, confirmado, y la hija está procesada por picana. Sin embargo, siguen siendo policía. Ese es el error. Y me imagino que con el trabajo que usted viene desarrollando y de tanto tiempo y con la intensidad con la que vienen haciéndolo, habrán tenido oportunidades de hablar con el poder político en la provincia de Río Negro. Para nosotros fue importante el apoyo del vicegobernador en su momento, hoy gobernador. Si no hubiera sido ese cambio de gobierno y esa decisión firme, nosotros no podíamos haber llegado donde llegamos. Pero ¿qué pasa? La corporación policial, la estructura judicial, no está preparado Choele para un caso de esta magnitud. Nosotros todavía no podemos desentrañar los teléfonos, porque no tiene la tecnología. Hemos pedido por oficio ayuda al ministro Garré, a la Nación, que mande gendarmería, y no vienen. Entonces no está la estructura judicial para un caso de tamaña magnitud. Acá tenemos trata de personas, hay más muertos en el caso Solano, hay 4 desaparecidos aquí, Solano, Pedro Cabaña Cuba, Villagrán, y ahora otro cuerpo que se encontró que sería de un tal Valdebenito. Entonces usted tiene 2 cuerpos. ¿Por qué los asocia estos 4 cuerpos, estos 4 casos? 3 están asociados. Pedro Cabaña Cuba, porque uno de los testigos, que es el que miente, el 9 de noviembre, es el patrón, se llama Paulino Rivera, y él trae paraguayos y bolivianos de Pedro Luro para una estancia Negro Muerto. Nosotros consideramos que este paraguayo, Pedro Cabaña Cuba, algo vio y lo matan. Después desaparece un Villagrán, que es de Jujuy, que se tenía que volver en el colectivo de Solano. También desapareció.
Y encontramos un cuerpo ahora que pertenecería a este muchacho Valdebenito, que es un chileno que vino de Estados Unidos y desapareció en Beltrán. Entonces, Valle Medio tiene más desaparecido en democracia que en dictadura y nadie dice nada. Usted fue muy tajante, Sergio, mencionó a una persona, dice Sí. hay sicarios acá, Sí. menciona algunos nombres, Sí. dice, es la persona que mata a Solano. ¿Cómo llegan ustedes a este tipo Bueno, de fue una investigación muy grande donde nosotros separamos 3 secciones, dentro de Macuba, en la puerta de Macuba y a la vuelta de Macuba, que es donde lo ultiman a Solano, lo introducen, ¿no? ¿Macuba qué es? El boliche donde va Solano a bailar, que los dueños están denunciados por encubrimiento. Entonces, usted tiene que entender que cuando yo llego, el que investigaba conmigo era uno de los asesinos. Entonces nosotros tuvimos que ir desentrañando y trabajar en este tiempo contra la otra inteligencia de la policía que nos iba planteando pistas falsas. Entonces nosotros sabíamos que a la vuelta había estado una pareja, que es la que ve todo. Bueno, ellos nos dieron muchos nombres de parejas falsas hasta que logramos encontrar al testigo, que ese testigo aparece cuando me quieren echar a mí, hacen una marcha, y ahí logramos saber ya todo el recorrido de Solano en los últimos momentos de Macuba. Pero esa era la parte de la autoría material, faltaba el porqué. Mire, le voy a contar una anécdota. Al papá, los bolsos de Solano son retirados de la gamera el día 14 de noviembre. El día 16 se lo devuelven al padre. Y le dicen, tome señor Solano, su hijo está en Neuquén, vaya a buscarlo, acá no hay delito. Eso lo dice la doctora Bosco. El día 8 va Martínez a la comisaría y aparece con 3 remeras. ¿Quién es Martínez? El oficial que investigaba. Dice, acá traigo 3 remeras Solano, yo no sé dónde la había sacado porque la ropa recién la recuperan el 14. Vamos a hacerle olea a los perritos. Le hicieron oler la ropa al perrito y el perrito arrancó que Solano se había ido para el Banco Nación. Bueno, no era la ropa de Solano, no eran las 3 remeras de Solano. Entonces era así todo. Cuando nosotros vamos al puente a ver la sangre y queremos fotografiar la sangre, justo al policía se le queda sin pila la máquina, porque estamos compitiendo contra la policía. El perrito que nos andaba buscando el cuerpo de Solano y empieza a cavar, yo le pregunto al policía y está dando alguna señal y me dice, no, está contento el perro. Si no viene gente de afuera acá, que no pertenezca a la policía, nunca vamos a poder terminar este caso. ¿Cómo lo matan a Solano? A Solano lo matan ustedes están seguros que lo mataron. Sí. ¿Cómo lo matan? ¿Y dónde está Solano? A Solano lo matan a golpes. El cuerpo de Solano fue eliminado antes que lleguemos nosotros, y después cuando nosotros llegamos y ellos ven que nosotros veníamos a investigar seriamente, creo que lo terminan de quemar. Ellos saben que la única prueba que tienen para poder tener una mejor postura procesal es que no aparezca el cuerpo. Con esa teoría no hay cuerpo, no hay delito. Entonces lo que yo digo siempre es que ellos tuvieron 30 días de total impunidad con la jueza, el fiscal, la policía, para hacer lo que quisieron. Y además hay mucho más cosas muy graves, porque nosotros sabemos que el cuerpo Solano anduvo dando vuelta, digamos. Así que yo creo que esta gran presión que estamos haciendo nosotros a alto nivel, tanto Expofru, va a producir un quebramiento de algún policía, porque esto está cada día avanzando más. Entonces acá va a terminar así. Bueno, mire, lo hemos matado a Solano, pero lo hemos matado porque se nos fue la mano. Agrocosecha va a decir, bueno, sí, yo estafé, pero no mandé a matar a nadie. Y Expofru va a decir, bueno, yo mandé toda la plata, pero me estafaron. Es decir, esto cada día es una bola que crece. Ya hay una denuncia nuestra en la justicia de Bahía Blanca por trata de personas. Ya hay una presentación en el fiscal Colombo de la Nación. Ahora viene la presentación ante la DGI. Hay drogas también, porque se ha descubierto que los policías que lo mataron vendían drogas en los boliches. O sea, el caso Solano es un caso de una gran magnitud. En la punta del aire. Es la punta del aire. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias. Sergio, muy amable. No, por favor. Las migraciones internas en nuestro país es motivo de estudio, no solamente periodístico, sino también académico. De hecho, los investigadores universitarios del Comahue, que han llevado adelante un trabajo de investigación durante los últimos años, han determinado que hubo variantes que fueron modificándose a lo largo de la historia reciente de nuestra región. Entre esas variantes significativas está la composición de los grupos migrantes. Antes se hacía con familias, migraban las familias, y había una distribución por género también del trabajo. Había trabajo para mujeres, trabajo para varones, porque los grupos que se movilizaban eran los familiares.
Hoy esa composición, esa migración ha cambiado y la composición de los grupos migrantes tiene que ver con cuadrillas, con grupos preferentemente de jóvenes que son trasladados del norte de nuestro país a trabajar en el valle, en los valles de Río Negro. Daniel Solano integraba una de esas cuadrillas. Venía desde Tartagal, Salta, hasta que desapareció en noviembre del 2011. Hay 7 policías que están sospechados de tener directa participación en ese caso, en esa desaparición y posiblemente su muerte. Hay una treintena de policías más que indirectamente también están sospechados o por encubrimiento o por algún vínculo en particular con quienes desaparecieron a Solano. Hablamos con el fiscal de la causa, con la familia y hablamos con investigadores de la universidad para que nos clarifiquen cuál es el panorama respecto de las migraciones. Soy socióloga, desde hace muchos años estoy trabajando en sociología rural y sociología del trabajo. Soy investigadora del Grupo de Estudios Sociales Agrarios, bueno, estoy coordinándolo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de acá, de la Universidad Nacional del Comahue. Nosotros hablamos de una sustitución, un proceso de sustitución de los trabajadores migrantes que se produce con el cambio del flujo de migrantes. Hasta los años 80, fines de los años 80, prevalecía la corriente de migrantes de tipo familiar, o sea, venía la familia completa. Sigue habiendo migración de familias, pero ahora es una migración más en el trabajo agrario de hombres solos. Se pasa de una organización predominantemente familiar del trabajo a una organización más empresarial. Pero la particularidad que tienen esta migración es que acompañó a la fruticultura. La migración estacional acompañó el desarrollo de la fruticultura desde sus inicios. O sea, siempre en las chacras para la cosecha hubo incorporación de mano de obra estacional y migrante. La migración puede ser una opción o la única opción que tienen los trabajadores para su reproducción social. Tiene que ver con las alternativas de empleo, con los procesos de urbanización, con el papel del Estado y la disponibilidad de mano de obra calificada. Tiene una condición el trabajo de los migrantes, ¿no? Muchas veces es la única opción que tienen para la reproducción social de su familia. Entonces, el volver a partir es una necesidad que tienen estas familias, o la única, ¿no?, posibilidad que tienen. Hay elementos en la causa que hacen pensar que Daniel Solano llegó al Valle Medio a trabajar con una expectativa que desde lo laboral, desde lo económico, desde las condiciones de trabajo, desde la remuneración, no eran las que habían pautado el momento en que él inicia la temporada de trabajo aquí. O sea, aparentemente se le plantea un esquema con el cual hace que una persona se traslade desde Salta buscando un desarrollo laboral y, por supuesto, un rendimiento económico que cuando vino aquí se dio cuenta que no era tal como se lo habían planteado, y comenzó con alguna especie de reclamo, con fuerte adhesión por su personalidad. Si cabe, Daniel Solano, los testigos pintan un perfil de una persona muy receptiva. Y, o sea, lo que le figura en el contrato en forma de pago no es como le dicen cuando lo traen acá. Allá le dan un como y acá le pagan otra cosa. Así que no tienen que tener problema porque quedan despedidos y no le dan ni el pasaje, nada. Así que es un contrato que ellos le hacen firmar para subir al colectivo que los traen de allá para acá. Nos enteramos por la mujer de un puntero que lo trajo a Daniel de allá para acá. Nos enteramos que él había desaparecido. ¿Les explicaron por qué había desaparecido? Nos dijeron de que había salido a bailar y que ya no había vuelto. Y que de ahí del boliche lo habían sacado a Daniel. Y que de ahí no sabían más nada de él.
que supuestamente no, el puntero nos dijo de que él había salido, yo lo llamé al puntero y él me dijo de que Daniel había salido a bailar y que de ahí no sabía nada más, y después yo le dije que por qué, si él lo trajo de allá, él tiene que ser responsable de él, porque venían a cargo de él. Entonces él me dice de que él no, que él es una persona grande y que él ya no puede hacerse responsable de él. Los intermediarios tienen distintas funciones. El que es una figura clave es el cabecilla, ¿no? Que se relaciona con todos los otros intermediarios. Por ejemplo, el transportista se relaciona con un cabecilla que reúne un grupo de trabajadores que luego trabaja en forma organizada en cuadrillas en las explotaciones agrícolas. Es una figura clave porque también esta nueva forma de intermediación, que son las empresas de servicios eventuales o empresas de recursos humanos, se llaman ahora, se relacionan con este cabecilla. O sea, esta forma informal está contenida en las formas más modernas, que son estas empresas de servicio que, con la organización empresarial a escala que está teniendo esta concentración en la actividad frutícola, cada vez aparecen, no hace mucho tiempo, y cada vez trasladan más personal o obreros para trabajar. Daniel tenía su estudio completo, estudio secundario. Él no tenía necesidad, el sueño de él era tener una moto. El padre se le iba a regalar el día de su cumpleaños, pero él quería ganar con su propio sudor. Y bueno, se vino, era la 4ª temporada que venía por acá ya, porque siempre venía él. Siempre venía, y hasta que un día resistió de no seguir trabajando en Tartagal. No, me voy al sur, me voy a ganar más plata. Era el sueño de él. Él se daba por albañil, electricista. No me voy, él por seguir a los compañeros, a los amigos fue eso, porque él tenía su trabajo. Y él dice, no, me voy para el sur, mami, porque él fue huérfano de los 12 años. Mi hermano lo crió de los 12 años. Y a mi madre le dice, mami, y dice, en un día dice, mami, me voy al sur nomás. Dice, ¿para qué te vas? Dice mi vieja. No, allá se gana mucha plata, y yo cuando vuelva en diciembre, espérame, ya voy a volver. Dice. Y bueno, eso... Y hasta el día de hoy, para mis viejos, para mis viejas que viven todavía, es muy duro. Entrevistando a algunas familias en Famaillá, en Simoca, nos dicen que para ellos venir a la cosecha, a Río Negro, es veranear, ¿no? O sea, es un veraneo corto, porque las condiciones que hay en la provincia, el acceso a la escuela, son desde su representación, desde sus vivencias, mucho mejores que en los lugares de origen. La condición de migrante está asociada a la condición de pobre. Además, para comprender esta migración, el significado social que tiene, tenemos que recurrir a mundos étnicos, a mundos culturales y a condiciones muchas veces de discriminación social a los migrantes, porque prevalece esa imagen del migrante afuerino, el migrante, como dice Robert Castell, es un trabajador flotante, y como trabajador flotante, no genera seguridades. La verdad que no es fácil estar acá, y tampoco fue fácil asumir lo que hicieron con él, de hacerlo desaparecer, de golpearlo hasta matarlo, vivir en carpa, ¿no? Es una lucha continua que estamos viviendo ya hace un año, y de pasar por muchas cosas. Va a parecer contrario a lo que voy a decir, pero vemos que la justicia avanza, lento pero avanza, pero también hemos visto de cómo las otras personas de la otra parte de los que están acusados, que son responsables de la desaparición de mi primo, de cómo actuaron en un principio, de los policías que se lo veían cruzar por acá como forma de burla para la familia, de cómo atacaban a nuestro abogado, en forma verbal lo
lo insultaban, lo agredían verbalmente. Así que si nosotros estamos acá es porque simplemente a mi primo lo hicieron desaparecer y lo mataron. Bueno, hoy podemos decir que se ha avanzado mucho en la investigación. La causa arranca con una investigación con una hipótesis que desvirtuaba en gran medida lo que después con el devenir de la investigación se fue descubriendo. Eso hizo que costara mucho la investigación en sí en cuanto al recurso humano, en cuanto al esfuerzo de conseguir testigos. No hay que olvidar que el carácter de los imputados y en estas comunidades chicas hace que el marco relacional de testigos sea muy acotado. Aquella vieja cuestión del no te metas también hace lo suyo, pero tal vez una de las cuestiones que más fue difícil vencer es la comisión investigadora heredada de los primeros funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación. Heredia es casi de la comunidad aborigen. Él ayuda a la gente aborigen, a la gente humilde. Sí, él ni un momento no dudó en ayudarnos. Ellos cuando los primeros expedientes de la causa, mi hermano lo hizo llegar a Tartagal por una vecina que se fue al norte. Al mirarle con los hermanos que son abogados también de Heredia, son 4 abogados, porque le faltaba el número del folio, nos faltaba todo, dice, no, aquí hay un encubrimiento grande, dice, a este chico lo asesinaron, dice. En ese preciso momento cuando se fijó con los hermanos dijeron, no, a este chico lo asesinaron, porque aquí este expediente está mal hecho, como hay testigos que lo vieron, que le vieron en la terminal. Si todo queda agendado, cuando uno saca un boleto queda agendado. Eso los hermanos dicen, no. Si para qué la viajada ha tomado un colectivo, dice en la terminal, que tienen que dar prueba. Y mi hermano también dijo, no, en los videos de la terminal no hay ni uno parecido en lo que suben en el colectivo. Los empresarios que utilizan a la policía como para golpear o reprimir a los chicos que simplemente vienen a trabajar, chicos humildes que vienen de allá del norte y la verdad que uno siente también pena por ellos, porque la verdad que lo único que hacen es trabajar, son chicos del norte, trabajadores que sin ningún motivo se lo golpean o se lo estafan. Yo misma he visto a chicos venir acá a buscarlo al doctor Heredia, que vienen y lo buscan, vienen golpeados, que son maltratados por los mismos empresarios. A su vez, los mismos empresarios hacen, digamos, contratan a los policías para golpear a los chicos. Hace poquito hubo un incidente con un chico de Buenos Aires y comentaba con mi tía Mayra de que no es necesario que haya tanta policía en una oficina de trabajo, ¿no? Y pensaba yo, digo, capaz que están ahí por si alguno de los chicos intentan reclamar su pago y para no reclamar lo ponen en apriete, están ahí los mismos policías. La particularidad que tienen estas zonas que son de comunidades más apretadas y más chicas es que normalmente las entidades que piden adicionales piden casi como eligiendo a tal o cual persona que cuando vino ya a prestar adicional fue bárbaro, fue diligente, es muy macanudo, es buen trato, está muy atento y en forma presta soluciona cualquier conflicto que pueda haber. Esto hace que en algún momento el adicional, no quisiera utilizar la palabra confunda, pero tal vez entienda que puede llegar a desplazar un poco la función básica que es la de servidor público
Y en algún momento la empresa o el lugar que contrata a los adicionales le encarga alguna cuestión como, ya que estás en la puerta, ¿por qué no me alcanzás tal cuestión, tal otra? Y empieza a sentir, creo, esta relación informal de, a mí me paga la provincia por ser policía, pero esta persona me está pagando muy bien. Y tal vez esa palabra que no quiero usar, que se confunde el rol y deja de lado el funcionario público, pasa a ser empleado de quien contrata a los adicionales. Eso genera una dependencia interesante, importante de investigar y surge de la misma causa, porque en muchos casos se transforma para las personas que contratan los adicionales en una práctica de confianza con el funcionario, que lo primero que hace es intentar satisfacer su servicio adicional, porque si no, no me va a elegir para las próximas horas adicionales que requiera. Estamos esperando que se haga justicia por el asesinato de Daniel. Y se esclarezca todo lo que pasó y que nos entreguen el cuerpo de Daniel para poder volver a casa. Estamos esperando eso, que la justicia avance, de que se haga lo que se tiene que hacer con respecto a lo responsable, ¿no?, de la desaparición y muerte de mi primo. Y a partir de ese momento fue muy duro para la familia hasta el día de hoy, porque la esperanza de encontrarlo con vida ya es imposible, porque hay pruebas, hay testigos que lo vieron, cómo lo golpearon, cómo lo subieron a los vehículos. Y hasta 4 meses atrás encontramos pruebas de unos testigos que encontraron la billetera de él. Billetera, zapatillas, y eso no estaba en el expediente de la causa, no figuraba en el procedimiento que hicieron las policías acá. Y bueno, y los muchachos del norte sabían quiénes fueron los que hicieron el día del rastrillaje, el nombre de los policías. Y bueno, llegamos hasta el momento que la parte de la querella, que estamos yendo por un buen camino. No, desde ya les agradezco a ustedes la posibilidad de manifestarme. No soy ducho en el trato, en las entrevistas con el periodismo, es más, también se lo anticipé antes de iniciar la nota, soy bastante reticente, pero a veces uno tiene que dejar de lado las particulares circunstancias en que su personalidad intenta predominar en el no, porque la comunidad se merece saber, y es una obligación de los funcionarios públicos que intentemos que haya más gente como la familia Solano que crea en la justicia. A pesar de todos los avatares que han pasado, yo admiro al señor Gualberto Solano por la persistencia que tiene en encontrar a su hijo. Y lo mío, más allá del deber funcional, es contagioso, porque me pongo en el lugar de padres y a mí me desaparecieron hijos en Salta, más allá de la obligación funcional que tengo en el cargo, y creo que haría eso y mucho más también. Entonces, me parece muy meritorio y por eso les doy esta nota, porque soy muy reservado, intento mantenerme con la investigación y soy muy estricto conmigo mismo con eso, ¿no? Le vuelvo a agradecer a ustedes la posibilidad de manifestarme. Quisiéramos rescatar algunas frases que se han pronunciado a lo largo de la investigación que hemos llevado adelante para poner esto en pantalla, el caso de Daniel Solano. Hay frases que son muy elocuentes por el peso, por la densidad, y uno va corroborando con el tiempo y con el devenir y con el hablar cómo algunas palabras tienen peso, tienen una carga sumamente importante. Que las condiciones sociales en origen no necesariamente son mejores que las condiciones en nuestra región para los obreros rurales, pero que por su necesidad de trabajo,
no necesariamente con estas oportunidades van a poder salir de una situación de pobreza. Entrevistando a algunas familias en Famaillá, en Simoca, nos dicen que para ellos venir a la cosecha, a Río Negro, es veranear, ¿no? O sea, es un veraneo corto, porque las condiciones que hay en la provincia, el acceso a la escuela, son desde su representación, desde sus vivencias, mucho mejores que en los lugares de origen. La condición de migrante está asociada a la condición de pobre. Además, a mundos, para comprender esta migración, el significado social que tiene, tenemos que recurrir a mundos étnicos, a mundos culturales y a condiciones muchas veces de discriminación social a los migrantes, porque prevalece esa imagen del migrante afuerino, el migrante, como dice Robert Castell, es un trabajador flotante y como trabajador flotante no genera seguridades. Ahora, en estos días que se recuerda un aniversario más del golpe de Estado del 76, otra de las frases que se menciona es: hubo más muertos en democracia, hubo más desaparecidos en democracia, al menos en esta región de nuestra provincia, y que tienen como uno de los casos enigmáticos todavía la desaparición de Daniel Solano. Pero ¿qué pasa? La corporación policial, la estructura judicial, no está preparado Choele para un caso de esta magnitud. Nosotros todavía no podemos desentrañar los teléfonos, porque no tiene la tecnología. Hemos pedido por oficio ayuda al ministro Garré, a la Nación, que mande gendarmería, y no vienen. Entonces no está la estructura judicial para un caso de tamaña magnitud. Acá tenemos trata de personas, hay más muertos en el caso Solano, hay 4 desaparecidos aquí: Solano, Pedro Cabaña Cuba, Villagrán y ahora otro cuerpo que se encontró que sería de un tal Valdebenito. Entonces usted tiene 2 cuerpos. ¿Por qué los asocia estos 4 cuerpos, estos 4 casos? 3 están asociados. Pedro Cabaña Cuba, porque uno de los testigos, que es el que miente, el 9 de noviembre, es el patrón, se llama Paulino Rivera, y él trae paraguayos y bolivianos de Pedro Luro para una estancia Negro Muerto. Nosotros consideramos que este paraguayo, Pedro Cabaña Cuba, algo vio y lo matan. Después desaparece un Villagrán, que es de Jujuy, que se tenía que volver en el colectivo de Solano. También desapareció. Y encontramos un cuerpo ahora que pertenecería a este muchacho Valdebenito, que es un chileno que vino de Estados Unidos y desapareció en Beltrán. Entonces, Valle Medio tiene más desaparecido en democracia que en dictadura, y nadie dice nada. El caso Solano destapa una red de complicidades, de abusos. Digamos, la historia de Solano es una historia, y junto a la historia de Solano hay otras más. Historias que vinculan a distintos sectores de la comunidad, tanto de nuestra población, de nuestra provincia, de nuestra región, como más allá de la Norpatagonia. Hablamos de complicidades entre sectores trabajadores, empresariales, sindicales, policiales, judiciales, y tal vez hasta, si se quisiera, vincularlos los mediáticos. El tema es serio, porque el tema tiene que ver con la vida de las personas y también tiene que ver con la muerte. No se acaba acá el caso Solano, y posiblemente no se acabe cuando haya una sentencia que esperamos sea condenatoria y que eche un poquitito más de luz sobre la desaparición de Solano. Pero van a quedar estas otras historias también pendientes de resolución, las que tienen que ver con el abuso, las complicidades, la corrupción. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.